Primero quiero empezar agradeciendo al comité por la paciencia y por el asesoramiento durante el procedimiento. Y bueno, pues principio, ¿no? Si en algún momento no se ve la presentación, por favor díganme por cualquier cosa. Sí, el objetivo del trabajo básicamente consiste en que a mí me interesó entender cómo los actores conciben el territorio y la territorialidad, el territorio y los territorios acuáticos, para el caso Yaqui y para el caso Cucapá, eh, a partir de la consideración de que justamente durante los conflictos, las tensiones, se movilizan referentes, se reivindican derechos y esos derechos y esas reivindicaciones eh, pues dan cuenta de cómo los actores perciben su propio territorio. Ah, bien la presentación, perdón. Sí. Había olvidado ponerla en. Ok. Como ya comenté, ese es un estudio comparativo que aborda dos casos de dos grupos de pescadores correspondientes a dos pueblos indígenas del noroeste de México. En el primer caso tenemos a los pescadores Cucapás, que se ubican en el municipio de Mexicali, en Baja California. Si bien los Cucapás son binacionales, porque se encuentran en Arizona, Estados Unidos, en México, y biestatales, porque se encuentran en Baja California y en Sonora, solamente me interesé en los Cucapás pescadores de Baja California. En este sentido, el trabajo de campo se realizó básicamente en el indiviso, no sé si se vea mi puntero. En el mapa, más o menos en la parte central, se ve el indiviso y más en la esquina superior izquierda, la localidad del Mayor, que son las principales localidades donde se hizo trabajo, además del campamento pesquero señalizado con un punto rosa. Y debo de aclarar que por campamento pesquero me refiero a un lugar donde los pescadores llegan y se instalan durante las actividades pesqueras y no constituye una localidad permanente, pues, sino es temporal en función de las actividades. En el otro caso, en el caso Yaqui, el trabajo de campo se realizó, es un territorio mucho más amplio y se realizó primordialmente en Potam, uno de los 8 pueblos yaquis, en las Guásimas, al norte del territorio y sobre la línea costera, y en Bahía de Lobos, al sur del territorio y también sobre la línea costera. Además de en el campo de los algodones, que coincide más o menos en el espacio por donde se señaliza que el río Yaqui entregaba, mejor dicho, sus aguas al Golfo de California, ¿no? Esta representación, lo comento rápido, tiene dos poligonales, una en rojo y una en... Perdón, me regresé. Una rojo que representa la comunidad agraria, que fue la forma institucional con la que se le reconoció el territorio de los yaquis según el decreto de 1940, mientras la verde representa el territorio, la misma comunidad agraria resultante de la expropiación de 1997. Y ahí también, asimismo, como en el mapa anterior, vemos señalizado en la representación, perdón, de lo que los pescadores consideran como su territorio acuático. El trabajo se estructura en 4 capítulos, más su correspondiente introducción y sus conclusiones, que en lo sucesivo estaré presentando. El capítulo 1 aborda el marco teórico, particularmente abrevo, de 3 antropologías: antropología jurídica, antropología del desarrollo, antropología del Estado o antropología de los márgenes. Y comienzo aclarando que si bien cada uno de estos enfoques pudiera dar pie a una investigación en sí misma, mi apuesta fue más bien elegir aspectos concretos de cada una de ellas, y el criterio de selección fue aquellos aspectos que me permitieran problematizar mi objeto de estudio, ¿no? En el caso de la antropología jurídica, que funciona como una especie de concepto paraguas que abarca todo el trabajo, encontré una primera línea vinculante con la definición de lo legal, ¿no? A través de cómo se define lo legal, encuentro y me permitió problematizar cómo la legalidad estatal es hegemónica y cómo subsume a otras formas, a otras normatividades, y
se relaciona con ellas en contextos de poder. A partir del eje territorio, conflictos, derechos y percepción, como lo planteé inicialmente, pude acercarme a las percepciones de los actores sobre el territorio. Como comentaba, si durante los conflictos se reivindican derechos sobre quién puede pescar, sobre quién puede tener acceso, en este caso al litoral y a la pesca, y bajo qué modalidades, eso daba cuenta de cómo se estaba concibiendo este territorio, ¿no? Por otro aspecto, otro lado que me permitió problematizar la antropología jurídica es la cuestión de las pluralidades legales, ¿no? Los territorios indígenas, como toda la realidad nacional, están atravesadas por múltiples legalidades sectoriales, ¿no? Agraria, indígena, ambiental, marítima, pesquera, etcétera, que no son legalidades monolíticas, sino que incluso tienen diferencias, se contrapuntean. A esto hay que sumar las propias normatividades indígenas. Esto me dio a pie a considerar justo esta constelación de legalidades como en un contexto de pluralidad sumergidas en relaciones de poder donde hay una legalidad, si bien hay una legalidad estatal hegemónica, dialoga y se imbrica con una legalidad que podríamos caracterizar como subalterna, pero que al mismo tiempo cuestiona a la legalidad hegemónica. Las relaciones de poder son bidireccionales, no es un ejercicio de dominación pura, ni mucho menos, ¿no? El caso de la segunda antropología del desarrollo básicamente me permitió pensar y plantear cómo el desarrollo es caracterizarlo como una cosmovisión propia, como una forma de entender el mundo y situar al hombre en el mundo propia y de raigambre occidental, ¿no? La mayoría de intervenciones entre los pueblos indígenas y en general entre intervenciones que están orientadas a buscar el desarrollo, eh, se orientan por esta percepción y bueno, el desarrollo se entiende como como una racionalidad económica individual, ¿no? Fundamentalmente, y que se contrapuntea con otras racionalidades culturales que existen, ¿no? En este caso me refiero a las racionalidades de los grupos yaquis y cucapá. Por otro lado, esta antropología del desarrollo postula también que los actores no reciben los programas y las intervenciones estatales de manera eh, subordinada, sino al contrario, interpelan, se apropian de estos programas y los hacen suyo, ¿no? Una de estas consecuencias de estas intervenciones es, por ejemplo, la generación de divisiones y facciones internas al interior de los grupos. Quizás esto sea más claro en el caso de los yaquis con las dualidades de autoridades, la imposición de formas organizativas que no necesariamente corresponden a las trayectorias y las instituciones indígenas, como el caso de las cooperativas, y en el caso concreto de la pesca, al igual que en la modernización agrícola, se trató de la implementación de un paradigma tecnológico que constaba en las redes de monofilamento, la introducción de fibras de vidrio, de pangas, perdón, de fibras de vidrio y el uso de motores fuera de borda como su contraparte en la modernización agraria de la cual el Valle del Yaqui justamente es el escenario, la Revolución Verde, perdón. Eh, en el caso de la actividad pesquera, este paradigma también buscaba inducir esta racionalidad económica en tanto le acercaba a los pescadores, a los actores, un nuevo paradigma tecnológico que les permitiera eficientar el trabajo, ¿no? En ambos casos, aunque en distintas temporalidades, ubico un punto relevante en las trayectorias de ambos grupos a través de la introducción de la pesca como actividad comercial. Si bien tanto yaquis como cucapás históricamente han sido pescadores, si hay un punto de inflexión en tanto el Estado interviene induce estos cambios que más adelante abonaré sobre ellos, ¿no? Entonces, para culminar en el apartado teórico, la última antropología que me interesó, que ocupé para mi trabajo, es la de los márgenes del Estado. En estricto sentido, este concepto de márgenes proviene de la antropología del Estado y a mí me fue útil para problematizar, pensar y abordar una serie de regulaciones artenas de actores clandestinos y legales que están presentes en la región, vinculados fundamentalmente al narcotráfico, al trasiego de estupefacientes. Recordemos que ambos son
una más que otra, en el caso de los Cucapás, zona fronteriza, y es paso de distintas mercaderías ilegales. Aunado a esto encontramos la pesquería ilegal de la Totuaba, que es sumamente, o era, por lo menos hasta hace unos años, sumamente activa, dado el precio exorbitante que llega a alcanzar el buche de la Totuaba. El buche no es sino la vejiga natatoria que está ahí ejemplificada en la foto. Por supuesto que en la foto está deshidratada, pero se dice que llega a alcanzar un valor de hasta $90,000 en el mercado asiático, ¿no? Entonces es bastante lucrativo, involucra una red de participación institucional vía la corrupción. Y bueno, para dar cuenta de este tipo de dinámicas, porque tampoco me interesaba abundar en ellas por obvias razones, me pareció pertinente el concepto de margen del Estado para dar cuenta de cómo estos regímenes regulatorios alternos al Estado, que son alternos al Estado pero que a la vez son funcionales al Estado, pues tienen un influjo en la territorialidad de los dos casos, de los yaquis y de los cucapás, ¿no? En el capítulo 2, a partir del capítulo 2 presento apartados diferenciados para cada grupo. En el capítulo 2 hago una suerte de revisión histórica sobre los principales procesos que incidieron en la configuración de los actuales espacios territoriales. Ubico los ejes que vemos en la pantalla y bueno, solamente decir aquí que la trayectoria de los Cucapás tiene sus particularidades, ¿no? Dada su territorialidad ancestral original de movilidad, de transhumancia, antes de que se creara en 1848, o nos fuera impuesta, mejor dicho, la frontera internacional, ya se encontraban dispersos, ¿no? Esto repercutió en la unidad del grupo y en su capacidad para presentar una resistencia unificada y en la capacidad asimismo de mantener su espacio territorial, ¿no? En este apartado respectivo a los Cucapás del capítulo 2, empiezo también ya con mis aportes etnográficos, con mis hallazgos en el apartado 2.1.1 que a continuación abordaré. En este caso abordo la territorialidad contemporánea Cucapá, ¿no? Y encuentro básicamente que existen referentes relacionados con narraciones míticas, con la cosmovisión del grupo, que si bien tienen este origen, pues son traídos a la modernidad, son repensados, son reelaborados, son vueltos a dinamizar. No es una lectura acrítica de la tradición oral del pasado, sino es una reelaboración desde el presente que justamente tiene como hilo conductor la pesca contemporánea, ¿no? La imagen que vemos en la izquierda es justamente, señala un autor, Jesús Ochoa, un antropólogo, señala la probable ruta de un héroe cultural que en sus andanzas creó el mundo. Básicamente, para no comentarlo rápido, se conoce como el niño travieso, el chamaco travieso. Este héroe cultural va en búsqueda del monstruo que se come a los Cucapás, lo, lo hiere de muerte, al herirlo de muerte, el monstruo, del monstruo emanan aguas y esas aguas, una es el río Colorado y otras aguas es el Golfo de California, ¿no? En la imagen está representada la trayectoria aproximada que recorrió el niño en su recorrido. Y como vemos, me interesa resaltar en la parte baja de la imagen del mapa, el recorrido se ubica hasta la actual bahía de San Felipe, ¿no? Entonces, este espacio, que si bien está inscrito en la memoria, como he dicho, difiere de la territorialidad contemporánea. ¿En qué sentido? En que la principal comunidad agraria, Ucapá, el mayor, está retirado y es una porción mucho menor, como la mayoría de los pueblos indígenas, de este territorio reconocido como propio o reivindicado como propio, ¿no? La situación justamente del mayor es paradigmática de la situación de los Cucapás. ¿Por qué? Porque es una localidad que fue creada a partir de la inundación a fines de la década de 1970 y principios de 1980 del Colorado. Antes de este evento, los Cucapás se encontraban ubicados en caseríos dispersos en la ribera del río,
y se fueron localizados en esta parte por ser de las partes más altas donde no se inundó o se inundó en menor proporción. Pasada la negación, se conformó el poblado porque recibieron ayudas de distintos del gobierno estatal para construir sus casas y etcétera. Este poblado justamente surge ya con una racionalidad cultural distinta, que se distancia de las casas dispersas, de los caseríos dispersos, más en la lógica de la ranchería, y ya es una localidad trazada con la lógica de calles norte, sur, este, oeste, y ya con una pretensión de racionalidad distinta espacial, ¿no? Asimismo, esta localidad está fuera del núcleo agrario de los Cucapás, ¿no? Está en la vera, en la ribera del río Hardy, que a su vez es afluente del Colorado, y dado que el Colorado son consideradas sus aguas de jurisdicción federal, esta porción de tierra es también de jurisdicción federal, ¿no? Entonces tenemos paradigmáticamente que la principal localidad Cucapá de Baja California no se encuentra dentro del único núcleo agrario, la comunidad agraria Cucapá, sino se encuentra fuera en tierras privadas, ¿no? En el apartado respectivo a los yaquis, de igual forma presento los principales procesos históricos que configuraron el actual espacio territorial de los yaquis, ¿no? Igual de aquí parto de las fuentes prehispánicas y me interesa recalcar aquí cómo, particularmente a lo largo del siglo XIX, el grupo yaqui, los yaquis, presentaron una resistencia en defensa de su territorio que existió prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX. Con ciclo de activación, reactivación, fue un grupo más numeroso en comparación que los Cucapás, más unificado en comparación que los Cucapás, y aunque también, como los Cucapás, de origen cazador-recolector y seminómada, fue practicante de la agricultura, de los escasos grupos del noroeste que practicaron la agricultura. Probablemente ambos grupos, más en el caso de los yaquis, esto les permitió generar y presentar un frente más unificado cuando llegaron los conquistadores hispánicos. A lo largo del siglo XIX, en el periodo conocido como las guerras del yaqui, los yaquis mantuvieron una sola consigna, ¿cuál fue? La defensa de su territorio. Esta situación de resistencia armada se postergó hasta los primeros años ya del siglo XX, ya en la Revolución, donde participaron de distintas facciones revolucionarias. Y no es sino hasta la década de la tercera década del siglo XX, 1930, que empiezan las negociaciones, los acercamientos con el entonces presidente Lázaro Cárdenas para que se concretara la restitución de sus tierras, ¿no? Lo cual acontece en 1940 y ese es el acontecimiento que da fin a una etapa mayormente caracterizada por la resistencia armada. También en este caso me propongo un apartado etnográfico sobre la territorialidad contemporánea de los yaquis, ¿no? El mapita este que vemos aquí a la izquierda representa los cambios en el tiempo del territorio indígena, el territorio yaqui. La línea anaranjada es el territorio que ellos consideran ancestral y que yo llamo territorio histórico. Hay una narración mítica que es conocida como el Testamento Yaqui, que sanciona estas fronteras que son consideradas dación divina, ¿no? Y por tanto es obligación de todos los yaquis defenderlas, ¿no? Este espacio mayor fue sucesivamente disputado y colonizado por actores no indígenas. No se alcanza a ver ahí, pero dentro del polígono marcado por la línea anaranjada se encuentra el puerto de Guaymas, se encuentra Ciudad Obregón y otras localidades, relevantes, ¿no? La organización de los yaquis se fundamenta en el sistema político de los 8 pueblos. Este sistema político de los 8 pueblos es legado del periodo jesuita, mediante el cual los 8 pueblos fueron donde se congregaron a la mayoría de los yaquis que también se encontraban previamente dispersos en el sistema de ranchería. Si bien en la actualidad, si bien se fundaron estos 8 pueblos, que son un referente importante
en el sistema político y la identidad yaqui. Esto no quiere decir que se haya desactivado totalmente el sistema territorial vinculado con las rancherías. Al contrario, alrededor de cada uno de estos 8 pueblos orbitan localidades de menor tamaño que se asemejan al original sistema de rancherías. Un ejemplo, como vemos aquí en la casa, una de las características de estas rancherías eran ser asentamientos de casas dispersas, elaboradas con materiales del entorno, al grado tal de ser prácticamente indistinguibles del entorno, estaban insertadas en el entorno. La foto que presento aquí es una casa hecha, aunque se vea y se hayan utilizado materiales más contemporáneos como el plástico, algunas láminas que no se alcanzan a ver muy bien, persiste esta lógica de rancherías de mimetizarse con el entorno. Otro elemento que persiste todavía en la actualidad es la organización espacial al interior de los pueblos. Al interior de los pueblos, el centro de cada pueblo, el legado jesuita, es la iglesia, el cementerio, panteón, y alrededor el tebat o centro. Este sería el centro, y alrededor, en la medida que uno se va alejando de este centro, las casas van perdiendo esta característica de estar alineadas en calles perpendiculares y al contrario se va retornando a la lógica de ranchería. Esto relativo en cada uno de los 8 pueblos yaquis, y es menos notorio ahí donde la población yori, es decir, no indígena, es mayoría. Donde la población yaqui es mayoría, es más notorio este patrón de dispersión a partir de un centro. Una diferencia fundamental de los yaquis en relación con los cucapás es que los yaquis sí son titulares, el núcleo agrario del que son titulares tiene una línea costera, ¿no? En el caso de los cucapás, si bien tiene una comunidad agraria, esta comunidad agraria está a tierra adentro, no es una zona costera. Además, los yaquis cuentan con un decreto de exclusividad pesquera que les ha permitido ejercer cierta autonomía sobre este espacio territorial acuático. Perdón. Para el capítulo 3 comienzo presentando el escenario donde tienen lugar estas territorialidades indígenas, que es el escenario más grande regional, el Golfo de California. El mapa que vemos a continuación es justamente un documento elaborado por la entonces CDI que da cuenta de la influencia indígena en el Golfo de California, ¿no? En la parte superior encontramos a los cucapás y en la parte central a los yaquis, ¿no? ¿Cuáles son las características del Golfo de California? Bueno, primeramente se caracteriza por una importante relevancia ecológica, dado el alto grado de biodiversidad, que entre otras cosas lo ha hecho susceptible de la acción ambientalista de múltiples organizaciones y que se caracteriza por principio de cuentas por tener el 50% del territorio insular del país, del total de islas, la mitad de islas que tiene México están en este lugar, por una alta tasa de endemismos, es decir, de especies que son únicas y originarias de la región y que no se encuentran en otro lado, y como dije, de regiones. Estas características la han hecho proclive a determinadas actividades y acciones, como comentaba hace rato, la acción de organizaciones ambientalistas internacionales para la explotación turística a partir del paisaje que en sí mismo representa el Golfo de California, y para otras actividades económicas como para la pesca. La pesca en sí no es homogénea. La pesca en este apartado presento esta diferenciación que me parece necesaria para tener el cuadro completo, que es la diferenciación entre pesca de altura o industrial y pesca de bajura o artesanal. Fundamentalmente la primera, la industrial, se realiza con embarcaciones de medio o gran calado, es decir, de medio o gran tamaño. Utilizan artes de pesca movidas con tecnología, con mayor inversión de capital y por lo tanto con mayor capacidad de adentrarse aguas adentro, mar abierto, y de permanecer, es decir, con rango de autonomía, mientras la pesca de bajura o artesanal se realiza con pangas de calado menor, calado pequeño, con independencia menor, dado la potencia y el combustible, el rango que les permite la movilidad por el combustible,
y con artes de pesca mayormente activadas con fuerza humana. Asimismo, es importante mencionar que incluso al interior, perdón, de los pescadores artesanales tampoco son todos iguales, no es un sector homogéneo, existen diferenciaciones, perdón, que más adelante vamos a retomar. Igualmente, como comenté, en el capítulo 3 presento apartados correspondientes a cada uno de los grupos. Y en el apartado 3.2 abordo ya concretamente a los pescadores yaquis, Cucapás primeramente y posteriormente a los yaquis. Como comenté, un punto de inflexión fue la introducción de la pesca comercial, que si bien este proceso fue similar en el sentido de que se introdujo con la finalidad de inducir desarrollo económico en cada uno de los grupos, fue distinto en temporalidad. En el caso de los Cucapás, esta introducción estatal data de fines de la década de 1970 y de principios de 1980, cuando a partir de las demasías vertidas por el río de California, del río Colorado, desde el norte de la frontera, se inunda la región y se llena la laguna salada. En la imagen que tenemos a la izquierda se ilustra un conjunto de lagunas que unas son prehistóricas, otras son más o menos contemporáneas, pero este conjunto de cuerpos de aguas, la mayoría desecados, son parte de la cuenca del Colorado. En algún momento el Colorado, a través de sus cambios a lo largo del tiempo, desahogó sus aguas en estas regiones. Si vemos en el recuadro chiquito, el lago Cahuilla era una laguna, prehistórica, de la que actualmente sobrevive una porción que se llama Salton Sea, que básicamente se mantiene de los residuos agrícolas de riego, ¿no? La laguna Macuata, que así la nombran en este artículo, es la laguna salada. Aquí incluso se ve el mayor, y a raíz de estos excedentes de agua se llenó la laguna salada, que es así, está dentro de la comunidad agraria Cucapá. El tiempo que duró con agua fue posible la pesca, porque tenía un nivel de agua suficiente y en cierto sentido se buscó intencionalmente derivar estos excedentes a la laguna salada por una cuestión fundamental. Mexicali, la capital de Baja California, estará como 5 metros alrededor bajo el nivel del mar. Entonces, si no se contenían estas aguas, se inundaría Mexicali. Entonces se derivaron para uno de los antaños cauces naturales del río Colorado, y durante este periodo es que emerge la pesca comercial. Una particularidad que es sintomática de la situación de los Cucapás es que, como ya comenté, el río Colorado son aguas de jurisdicción federal, pues si bien la laguna salada está dentro de la comunidad agraria de la cual son titulares los Cucapá, en el periodo que tuvo agua, cualquier persona podía entrar a pescar. No era una zona exclusiva de pesca de los Cucapás, dado que por más que estuviera dentro de esta comunidad agraria, eran aguas y seguían siendo aguas de jurisdicción federal, de tal suerte que cuando estuvieran vacía, la tierra era de los Cucapás y en el periodo que tuvo agua era jurisdicción de la federación, ¿no? Las fotos, en la foto de abajo, ilustra la pesca, en la foto de abajo se ilustra la pesca en el Hardy. La persona que se alcanza a apreciar era, porque ya falleció, uno de los líderes tribales, don Onésimo González Sáenz. Y en la foto de arriba se alcanza a ver la laguna todavía con agua. Y bueno, comentaba yo hace rato que la pesca siempre ha tenido un papel relevante entre los Cucapás, y como consecuencia de la introducción de la modificación de esta práctica como actividad comercial, surgieron faccionalismos y divisiones, ¿no? A partir por disputas internas a partir del acceso a los derechos de pesca y a los derechos agrarios, porque no todos los Cucapás tienen derechos de pesca, ni todos los Cucapás tienen derechos agrarios. En cuanto a los yaquis, tenemos el mismo parangón, la introducción de la pesca comercial como parte de un programa más amplio de desarrollo. En el caso de los yaquis es más claro esto. ¿Por qué?
porque después de que se le restituyó la tierra, se generó una concertación entre distintas instituciones federales para desarrollar, en el sentido de desarrollar económicamente la región, la agricultura, la ganadería y posteriormente la pesca. En el caso de los yaquis, ellos se apropiaron de este programa de desarrollo fundamentado en la pesca como una suerte de colonización interna. ¿Por qué? Porque en sus fronteras de la comunidad agraria estaban siendo invadidas prácticamente de manera permanente por pescadores provenientes del sur de Sonora, en el caso de lo que actualmente es Lobos, y de Guaymas y Empalme en el caso de lo que hoy es las Guásimas, ¿no? Entonces, en la historia de las localidades pesqueras son asentamientos que en su génesis son distintos a los 8 pueblos que nacen con otra racionalidad a partir de la pesca y donde son claras las tensiones entre indígenas y no indígenas. En la foto que vemos en la parte superior se ve el dren colector. El dren no es más sino el drenaje por el cual a donde se derivan las aguas, los sobrantes de las aguas de los riegos agrícolas, ¿no? Este canal viene del Valle del Yaqui y va a desaguar, pasa por Lobos y va a desaguar a la laguna, a la bahía de Lobos. Y es asimismo el espacio por donde los pescadores de Lobos acceden a la bahía. En la foto se ilustra del lado derecho es la localidad indígena, Yaqui, y del lado izquierdo la localidad Yori o no indígena, ¿no? Las tensiones ahí son bastante fuertes, han aminorado recientemente, pero es claro, ¿no? El DREN funciona como una frontera, pues no tan simbólica, sino concreta, sobre esta separación espacial, ¿no? En el capítulo cuarto abordo ya concretamente la interacción entre la normatividad ambiental y los pescadores indígenas, a partir de todo lo que había elaborado anteriormente. Como comentaba, el interés de sectores ambientalistas en la región ha derivado en la presión hacia el gobierno en acciones concretas y por un lado, mientras que por otro lado, los intereses por desarrollar turísticamente el Golfo de California, dada su belleza paisajística, han generado una serie de presiones que culminaron en la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. Esto supuso, según varias autoras, distintas cosas. Primero, que el Golfo de California se dejara de ver como una cuenca marítima solamente y se empezara a considerar como una región que abarcaba incluso las zonas terrestres. Esto a partir de la participación de ciencias como la ecología y la biología, ¿no? Estos intereses del sector académico y el sector ambientalista convergieron y presionaron al gobierno federal para la materialización de este programa de ordenamiento ecológico marino. El acontecimiento que detalló esto fue la pretensión en el 2000-2001 del entonces gobierno de Enrique Fox de desarrollar e implementar el proyecto que se denominó Escalera Náutica, que fundamentalmente era la generación de infraestructura para que embarcaciones turísticas privadas llegaran y tuvieran los insumos pues para continuar con su labor, servicios turísticos, etcétera, ¿no? Entonces esto generó la inquietud de muchos sectores y se formuló este programa de ordenamiento ecológico. Este programa de ordenamiento ecológico se define como un instrumento de la política ambiental que pretende regular y ser un espacio de concertación entre los distintos intereses económicos de la región, ¿no? Y justamente a partir de la caracterización que hacen de los espacios, es de toda la región, pero en el caso que nos atañe, en el Alto Golfo, como se le conoce a la zona donde pescan los cucapás, y en la zona central del Golfo de California, donde se encuentran los territorios que estamos presentando, ambos son caracterizados como altamente aptos para la conservación ecológica, para la pesca, tanto artesanal como industrial, y para el desarrollo de actividades turísticas. Entonces, esto da cuenta de una serie de los intereses que penden sobre estos territorios terrestres y acuáticos. Para comentar rápidamente, por ejemplo, el corredor turístico de Guaymas San Carlos es uno de los espacios turísticos más pujantes, ¿no? Que genera divisas, pero cierto tipo de divisas, porque no se trata de
de un turismo de masas, sino de turismo fundamentalmente norteamericano que llega a comprar propiedades y que en el proceso genera la elevación de los costos de los bienes raíces, de los bienes inmuebles, perdón. Cuanto a los cucapás, tenemos que esta relevancia ecológica se concretó en la creación de una reserva de la biosfera, ¿no? Esta reserva de la biosfera supuso la implementación de medidas restrictivas para la pesca. Comentaba yo hace rato que la pesca posibilitó el desarrollo, la reinnovación cultural, ¿no? La reinvención y la reelaboración de las tradiciones. Porque si bien los cucapas visitaban antaño la zona para la recolecta de moluscos o pesca de menor escala, una vez que se confrontan con la legalidad estatal ambiental que creó, que instituyó la Reserva de la Biosfera, fueron recuperando esta memoria y movilizándola con fines políticos en defensa de su territorio y reivindicando su derecho a acceder a estas zonas de pesca. Como he comentado, la zona en sí tiene un altos niveles de interés ambiental y de endemismo. Fundamentalmente, la especie ejemplar que atrae las llamadas y está presente en la agenda ambientalista regional es la vaquita marina. Y la razón de esto es que se presenta como la única marsopia mexicana que está en peligro de extinción. Hace unos años, unos meses, se decía que su población era de máximo 30 individuos ejemplares y que probablemente ya haya disminuido. ¿Cuáles son las múltiples causas que han incidido en la situación de extinción de esta especie? Pues la pesca es un conjunto de factores entre los cuales se encuentra la pesca artesanal e industrial. La vaquita marina, por su tamaño, por su talla, es un tamaño similar a la totuaba. Entonces, quienes pescan la totuaba de manera ilegal, mayormente capturan a la vaquita marina y de ahí el impacto negativo de cierto tipo de pesca en la vaquita marina. Esto ha hecho mella en la narrativa de ciertos actores ambientalistas, pues se plantea que la pesca es un riesgo sin necesariamente diferenciar los impactos que también son diferenciados en función de los tipos de pescadores y en el caso de los pescadores cucapas, el volumen de pesca, su impacto, el número de esfuerzos pesqueros, es decir, de embarcaciones, es mucho menor frente a otras localidades como el Golfo de Santa Clara y San Felipe, ¿no? Este conflicto ha motivado la juridización de los derechos de los pueblos indígenas para reivindicar el acceso a estas zonas de pesca. En cuanto a los yaquis, la política ambiental ha tenido ha seguido otro derrotero. En el caso de los yaquis, no hay una reserva de la biosfera, hay un sitio Ramsar, complejo lagunar, Bahía Guasimas, Estero Lobos, es el nombre completo, y la función o la intención de declarar estos sitios Ramsar es proteger los humedales, ¿no? Si uno ve en el mapa de Sonora, de la costa de Sonora, va a ver muchas estanquerías, como se les llama localmente, a la producción acuícola, y el territorio yaqui, la costa yaqui, es uno de los pocos espacios donde no hay estanques, ¿no? El tema de los estanques, de la acuacultura, ha generado incluso a nivel interno un debate sobre si es pertinente o no es pertinente. Como parte de las acciones gubernamentales, el programa de vigilancia comunitaria desplegado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se implementó un programa de vigilancia comunitaria para lo cual se requería de la vigilancia interna de los yaquis, ¿no? Este programa se concretó en lo que actualmente es la Brigada de Resguardo de Potam, que es muy interesante porque si bien nace a partir de la intervención de la política ambiental de la CONAM, es apropiada por los actores y pasa a ser resignificada para ampliar dentro de sus funciones una serie de labores y de tareas que no necesariamente se corresponden con los ideados por la CONAM. Por ejemplo, ellos hacen vigilancia en cuanto a la tala de árboles, a la pesca y caza furtiva,
cuando el programa originalmente de la CONAM pretendía solamente la vigilancia de estos humedales, ¿no? Por un lado. O por otro lado, por el tema de las jurisdicciones, como mencioné anteriormente, cada uno de los 8 pueblos tiene su propia jurisdicción, eh, dado que la brigada es de Potam, se ciñe a la jurisdicción de Potam, cuando desde la lógica de la que fue construida el programa de vigilancia comunitaria, debería de hacerlo en todo el sitio Ramsar, ¿no? Que en este caso pues comparte jurisdicciones con al menos 2 pueblos más, Raum y Willibis. Entonces, los integrantes de la brigada de resguardo de Potam son de Potam y ejercen sus labores solamente en la jurisdicción del pueblo de Potam, ¿no? Es decir, los actores se apropian de la normatividad estatal, perdón, y la utilizan en función de sus propios intereses. Para concluir, enuncio algunas de las conclusiones, no todas, a las que llegué. La primera se relaciona con la peculiaridad de estos espacios territoriales que derivan de la trayectoria histórica de los procesos históricos de cada grupo. Como comenté, dado que los yaquis presentaron un frente unido armado durante todo el siglo XIX, fueron capaces de retener, si así lo podemos llamar, una parte de su territorio. Entre los cucapás, que de por sí eran dispersos, tendían a movilizarse en función de las fuentes de recursos, fuera trabajo asalariado, la caza o la pesca, se encontraban ya dispersos y eso les impidió presentar un frente unido para retener un espacio mayor al que originalmente ocupaban. En el caso de los yaquis, esto también se tradujo en el reconocimiento de una zona de exclusividad pesquera y en la titularidad legal de una buena parte, no toda, de su territorio histórico. Este territorio histórico es uno de los referentes fundamentales de los actores a la hora de reivindicar como propiedad aquellos espacios que consideran suyos y que no necesariamente calzan con el polígono de la comunidad agraria. En el caso de los cucapás, como he comentado, los procesos de asimilación cultural los hicieron dispersarse más, siendo incapaces de mantener una porción de su territorio, ¿no? Si bien su territorialidad históricamente había estado asociada con la posición ribereña, es decir, vivir cerca a la vera de los ríos, estos procesos históricos impidieron que los cucapás actualmente tengan la titularidad legal sobre estos espacios, porque como ya comenté, si bien uno de los principales asentamientos está en una zona ribereña, pues no es una zona que les pertenezca, ¿no? Sí. He comentado también a lo largo de la presentación, o como lo he intentado, estos territorios que yo llamo históricos, estos referentes sobre esta ocupación previa que se relaciona con la territorialidad seminómada, son referentes que todavía existen y son referentes que se movilizan en las reivindicaciones sobre, en este caso que nos ocupa, sobre el derecho a acceder a la zona de pesca, ajá, con independencia de la titularidad legal agraria sobre ciertos espacios. Mayormente entre los yaquis esta percepción se concreta en un sentido de propiedad que es extrapolado al ámbito acuático, es decir, la tierra es nuestra, luego entonces el mar también es nuestro, ¿no? Aunque en estricto sentido, según la legislación, esas son aguas, es la zona federal marítima, ¿no? Y de igual forma, los cucapás también abrevan estos referentes históricos, pero en el caso de los cucapás ha habido un proceso de reelaboración de la memoria, de reactualización de la tradición y de reinvención de la tradición, de la ocupación territorial y de la propia cosmovisión activada fundamentalmente a partir de la pesca. Bueno, y con eso termino.